Me corresponde ahora compartir la palabra para ustedes, hermanos, aprendiendo a vivir por medio de las tormentas de la vida. Un pasaje conocidísimo, un pasaje al que recurrimos a menudo, un pasaje que vale la pena que hoy leamos otra vez y que meditemos en las cosas, tal vez en las que ya sabemos y tal vez en algunas cosas nuevas que no hemos identificado de esa manera, pero que debemos identificarlas. Aprendiendo a vivir por medio de las tormentas de la vida. Y uno diría, usted se preguntará, ¿no sabe algo? ¿Nos habla al tanteo? No, por supuesto que Dios puso en mi corazón esto porque usted y yo estamos ahora mismo experimentando una situación difícil, un reto, una tormenta de la vida, una dificultad, pero mire, identifiquemos el precepto o el concepto tormentas. Tormentas, déjeme decir algo, no está en mi escrito, pero déjeme anticiparlo acá como introducción si usted quiere. En el Océano Pacífico, también acá en el Golfo, por supuesto, pero en el Pacífico especialmente, hay tormentas terribles que destruyen ahí en la costa casas y causan daños gravísimos. Pero los que somos de Chihuahua, el estado de Chihuahua, el más grande de la República, como dicen todas las señoritas de Chihuahua cuando participan. Yo vengo de Chihuahua, el estado más grande de la República, perdón por ese recuerdo, pero el estado más grande de la República, ahí vengo yo, un estado en que gran parte de su territorio es desértico, no hay agua, hay escasez de agua y sequía. En algunas ocasiones ha dejado de llover 7 años, y me refiero de dejó de llover no en el sentido de que llovió poco, no, dejó de llover, no hubo lluvia nunca, en 7 años completos. Y resulta que los huracanes allá en el Pacífico son una bendición para mi tierra. Son bendición. Allá hubo destrucción y terribles cosas, pero para mi tierra son una bendición. ¿Por qué? Porque esos vientos terribles arrojan agua hacia el centro. Y llegan las nubes y cae agua. Y se salvan las cosechas. Y los árboles crecen y las vacas no se mueren. No resucitan las muertas, pero por lo menos las que estaban a punto de morir ya no se mueren porque hay pastos. ¿Qué es una tormenta? Una circunstancia especial, grave, difícil. Depende de cómo la tratamos, depende de cómo la enfrentamos, porque puede ser para mucha bendición. Por eso, este mensaje tiene que ver con nosotros, por supuesto, y yo espero que sea muy pertinente para nuestra vida. Supongo que hay montones de predicadores predicando este mismo pasaje o el equivalente de este, el paralelo en otro evangelio, pero ahora yo también haré lo mismo compartiendo con ustedes algunas de estas cosas. Dice así Lucas 8, 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? Él sí ordena, él sí le mueve las manos al agua y al viento y a las cosas, él sí tiene autoridad. Ahora, esta historia está en otros evangelios, pero en este evangelio está muy concreta la historia y los elementos que hay que tomar en cuenta están muy básicos, muy fáciles de identificar, por eso permítanme compartirlos. Como el cometa necesita de la oposición, del fuerte viento para elevarse, así la fe de los discípulos de Jesús necesitan dificultades para manifestarse. Repito, lo que el viento es a la cometa son las dificultades a la fe de los cristianos. Y déjenme leerles algo que encontré en un diccionario de anécdotas, dichos, ilustraciones, locuciones y refranes para el predicador. Este libro maneja un refrán mexicano, un refrán popular, no solo mexicano, latinoamericano, supongo yo, muy común, o tal vez mundial, que dice, no hay mal que por bien no venga. Supongo que está en otros idiomas también. No hay mal que por bien no venga. Y hay algunos ejemplos patentes, ejemplos en la historia que hacen entender que esto es verdad. Les leo. Tomás Alva Edison, el inventor más prolífico de la historia, el hombre con más patentes en la historia de la humanidad, inventó más cosas que nadie en la vida. ¿Saben qué hacía Tomás Alva Edison en ocasiones? En ocasiones convocaba una conferencia de prensa y les decía, miren, tengo un invento, acabo de inventar algo que sirve para esto, y decía para qué servía el invento. Y sus colaboradores más cercanos y los lejanos y los de en medio no sabían de qué estaba hablando. Cuando se acababa la conferencia, pues la de prensa, iban con él y le decían, jefe, ¿cuál invento es ese? De ese invento no tenemos ni los planos ni hemos hecho una sola cosa.
Y él decía, no, está en mi cabeza. ¿Y para qué lo ofrece usted al público? Dice, porque hay que hacerlo rápido. Me encantaba, me encanta ese tipo. Decía, antes de tener los inventos hechos, ya los tenía en la mente, los anunciaba. Ese tipo, ¿saben qué dijo alguna vez? Él dijo, confesó que tenía problemas de sordera, no oía bien, y que la sordera fue una gran ventaja para su concentración. Nadie lo molestaba. Imagínese usted que tiene un oído. Yo tengo oído de tísico, yo tengo oído, yo estoy durmiendo. Se dice oído de tísico, ¿no? Se dice así. Estoy durmiendo y mis hijos, hay dos cuartos entre el cuarto de ellos y el mío, los cuartos de ellos y el mío. Hay un pasillo en medio, pero se destapan y yo oí que se destaparon. Tosieron y oí que tosieron. Se levantaron al baño y oigo que fueron al baño. Y yo tengo así oído de músico, ¿verdad? Y sé cuando la quinta cuerda está desafinada. No soy el mejor músico del mundo, pero sí tengo oído. Este tipo no oía nada o no oía bien. Entonces no podía tener baile el vecino de al lado y él no tenía problemas de concentración. Qué bueno, por eso fue tan buen inventor. Una dificultad, una situación difícil le hizo bien. John Milton tenía ceguera y la ceguera le movió a escribir El paraíso perdido, una famosa novela. Tal vez usted no, porque es antigua, no la conoce, pero tal vez sí, si usted es un nacido lector, sí la conoce. John Bunyan, o Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, esa alegoría extraordinaria, hermosa acerca de la vida cristiana. ¿Cuándo comenzó a escribir? Cuando lo encarcelaron. Fue puesto en la cárcel y por haber sido puesto en la cárcel, tenía mucho tiempo, no podía ir al frontón, no podía ir al cine, no podía ir al teatro, por supuesto. ¿Qué hacía? Escribió. Lo mismo le pasó a Pablo con algunas de las cartas que escribió en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Marco Polo también estuvo preso. 1 año estuvo preso. Y durante ese tiempo, él mismo dice que puso en orden sus papeles para contar sus hazañas y sus andanzas por Asia. Sordo era Beethoven, lo sabemos eso. Beethoven era sordo desde los 42 años, pero todavía siguió escribiendo y los sordos del mundo pueden disfrutar su música. ¿Por qué? Porque escuchan a través de la vibración y él asimismo escuchaba. Oiga, Philip Brook quería ser maestro, pero no le iba bien con sus calificaciones en el asunto de la pedagogía. Pero era cristiano y se puso a predicar y salió bien bueno para predicar. Salió excelente para predicar. No era buen maestro, por lo menos no era bueno para aprender pedagogía, pero salió excelente predicador. Booker T. Washington nació en esclavitud, era esclavo, y a pesar de eso, en vez de lamentarse de su esclavitud, se dedicó a educar a los de su raza y se convirtió en un gran maestro de los de su raza. Y él tenía una frase extraordinaria: la ventaja de las desventajas. Me encanta la idea. La ventaja de las desventajas. Yo podía traducirlo algo más grave. La bendición de las maldiciones. La dicha de las tragedias. El éxito de los fracasos, ¿no? Podemos traducir eso de esa manera. Sir Walter Scott, más conocido por Ivanhoe, quiso ser poeta en un tiempo. George Gordon Byron era el mejor. Decidió entonces escribir prosa, porque no podía mejorar al mejor poeta, y fue sin duda uno de los mejores novelistas. Y si quieren más ejemplos, les leo el principio de unos pasajes bíblicos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltara para hablar de Barak, Sansón, Jefté, que por fe ganaron reinos, etcétera, etcétera. Y si usted lee ahí el libro, la carta a los hebreos, usted notará que lo que se dice de esos héroes de la fe es que algunos murieron aserrados, algunos murieron quemados, algunos murieron de diferente manera. No parecería que tuvieron una gran victoria, pero eso que vivieron, esa aparente desgracia, fracaso, fue una bendición y un éxito. Entonces sí, como a la cometa el viento fuerte la levanta, así a los cristianos las dificultades hacen agigantar nuestra fe. En el pasaje que hoy nos corresponde estudiar, que ya leímos, encontramos un proceso de aprendizaje extraordinario en los discípulos del Señor, y este crecimiento aconteció en medio de una prueba. Podemos decir 3 cosas de las pruebas. Déjeme poner sobre la mesa esto. Podemos decir 3 cosas sobre las pruebas. Número 1, que son inevitables. Las tormentas, las dificultades son inevitables.
Y de aquí para adelante, usted y yo y el mundo entero debemos aprender y saber que las epidemias son inevitables. Tendremos epidemias. Oiga, vivimos el momento de más avance de la historia de la humanidad, por supuesto. Suponemos que más adelante avanzaremos más, pero en este momento tenemos la más extraordinaria tecnología que nunca hemos tenido. Tenemos el conocimiento científico más alto que nunca hemos tenido. Hemos avanzado extraordinariamente. O sea, estamos ahorita en la cumbre. O sea, ahorita no hay nadie más listo, más tecnológico, más capaz que nosotros, la raza humana, que los que vienen en el futuro, que a lo mejor son mejores que nosotros, pero ahorita los de atrás nos hacen los mandados. Y mire cómo andamos. El país más poderoso del mundo, encerrados todos en sus casas. Así es que, de hoy en adelante, esto de las epidemias son inevitables. Las pruebas son inevitables, las tormentas son inevitables. Son parte de la vida, son naturales. 2, son necesarias. Son necesarias, son útiles. Las tormentas son necesarias, los huracanes son necesarios, provocan un daño en un lugar y en otro uno dice, no, es el fin del mundo, está pasando, Dios está enojado, nos está mandando huracanes. Oiga, toda la historia de la humanidad ha habido huracanes. En la época bíblica hubo huracanes. Es decir, son procesos naturales del planeta Tierra y tienen un beneficio, hacen daño, pero también tienen un beneficio. Son necesarias, son inevitables, son necesarias y además son métodos de enseñanza para nuestra fe. Dios las utiliza para hacernos mejores y para convertirnos en aquellos seres humanos que Él desea que seamos. Es decir, que las tormentas nos disipulan, porque acuérdense la definición de discipulado que tenemos en Oreb. Discipulado no es hacer que alguien sepa cosas que no sabía. Eso es simple y sencillo. No, discipulado es hacer que alguien se convierta en alguien que no existía. El discipulado no hace que sepas nuevas cosas, hace que seas nueva persona. No hace que aprendas datos biográficos y datos históricos. No, hace que seas un ser humano distinto, transformado. Entonces las tormentas de la vida, entonces las dificultades de la vida tienen un propósito bueno, tienen bendición. Pues vayamos a eso entonces. ¿Cómo nos enseñan las tormentas de la vida? ¿Cómo nos disipulan? ¿Cómo nos hacen mejores? Lucas es muy ahorrativo en palabras en esta narración, así que seamos también nosotros ahorrativos y directos al encontrar las enseñanzas. Número 1, primera enseñanza. ¿Qué de bueno nos trae este que se cree rey? Este que se cree príncipe, hasta corona trae. Imagínense, trae hasta corona. Tan coronado está que se le llama el coronavirus. Pero ya vio usted la introducción de nuestros mensajes. Las coronas antes eran para los reyes y su poder era lo que se manifestaba en eso. Pero en el centro de la historia, la corona del rey de reyes, de espinas, desde entonces significa la esperanza de la vida. Por eso usted y yo hemos sido coronados de bendiciones por Dios. Pero bueno, ¿cómo nos enseñan las tormentas de la vida? ¿Cómo nos enseña este asunto del COVID-19, del coronavirus? Número 1, nos recuerda que Dios confía en nosotros. Número 1, nos recuerda que Dios confía en nosotros. ¿No dice la Escritura que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir y que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar? Y usted dice, esta no es una tentación, es una prueba, es una tentación. La prueba incluye tentación porque hay tentación a fallar, a dudar, a renegar, a maldecir, a enojarse, a hacer cosas malas. ¿Sabe que hay muchos robando? Y era de esperarse, no tienen trabajo, muchas personas sencillas en su economía no tienen trabajo, aunque también están robando los que no son sencillos y podrían estar en su casa encerrados, pero son amantes de lo ajeno. Pero sí, hay situaciones alrededor de nosotros que deberán guiarnos a entender esto, nos recuerdan que Dios confía en nosotros. Por eso digo, sí trae tentación la prueba. Por eso ese texto de Corintios sí se aplica. Pero aunque usted no quisiera aplicarlo, escúcheme bien. Dios nos recuerda que confía en nosotros. ¿En qué sentido? Se durmió y dejó la travesía en manos de sus discípulos. Siempre estoy seguro que es una de las enseñanzas o de las cosas de esta escena, de esta historia que más nos provocan preocupación, porque no era un yate, no era un yate. En un yate uno supone que sí, que alguien se puede dormir allá abajo en el camarote donde no hay lluvia ni viento. Pero una barcaza. En una barcaza, yo por ejemplo, con el sueño liviano que tengo, no me duermo jamás. Yo no me dormiría. De hecho, soy así medio nerviosón, medio preocupón. Y yo no me dormiría, pero el Señor estaba dormido.
Tuvieron que ir a despertarlo. Señor, ¿qué no te das cuenta que casi nos ahogamos? Aquellos batallando con la tormenta y el Señor dormido. Independientemente de cómo nos imaginemos que se durmió, podemos inventar o argumentar cosas, que estaba agotadísimo, que lo hizo a propósito, lo que usted quiera, pero hay una cosa que queda clarísima. Los reconoció como experimentados navegantes. Dejó la travesía en sus manos. No dijo, como ustedes son unos inútiles, yo voy a tener que dirigir esto, no voy a hacer que nos llegue una tormenta y no podamos salir, así háganse un lado, tú jala esta cuerda. No, se durmió. Nos dejó algo en nuestras manos. Estoy poniéndome en el papel de los discípulos. Les dio su lugar. Dijo, ustedes son los del mar, ustedes son los marineros. Yo soy carpintero. Si hay que hacer una silla, yo la hago y ustedes me ayudan. Si hay que hacer un escritorio, yo me encargo. Pero en este momento que se trata del mar, ustedes encárguense. Les dio su lugar, esperó en ellos. Puso su vida en sus manos. Imagínense, puso la vida suya en las manos de ellos. Ahí encárguense de esto. Me encanta el Señor maravilloso. Mire, yo he contado una historia en algunas ocasiones. Fui pastor de una iglesia, Asael, allá, hermanos, Asael, preciosos, Asaelos por siempre, allá en Chihuahua. Y resulta que en alguna ocasión, trabajando para construir nuestro templo, lo hacíamos nosotros mismos, y había albañiles en nuestra iglesia, muchos había, y había uno de ellos, un precioso diácono hermano, Eusebio Cantón. Él era albañil y resulta que él estaba poniendo una barda y yo estaba ahí de ayudante, yo era el pastor de ayudante. Y entonces él me decía, no me decía nada, nomás platicando conmigo, pues yo veía que se bajaba de la escalera y luego bajaba y remojaba unos tabiques y luego los subía uno por uno y decía, hermano Cantón, dígame, yo le paso los ladrillos, es que me da pena, pastor, porque usted es el pastor. Le decía, no, aquí no soy el pastor, aquí soy el chalán. Yo soy su chalán, yo no sé más. Me dieron permiso de hacer una barda, que era una que estaba entre dos ventanas. Y empecé a hacerla, pero yo no sabía que había que poner el nivel. Se pone el nivel de un lado, así como este fuera el nivel, se pone para que vaya derechito. Yo no puse el nivel y cuando menos pensé ya iba chueco. Y llega otro hermano y me dice, pastor, ¿y esa pirámide de Keops? ¿Esa pirámide de Egipto que está haciendo para qué es? Yo iba chueco, al fin me enseñaron cómo hacerlo. Yo no era albañil, yo era pastor, predicador, filósofo, maestro, lo que usted quiera, pero no albañil. Entonces, pues que construyan ellos. El Señor es todopoderoso, el Señor sabe de todo y sabe de navegación, por supuesto, pero en ese momento, en su humanidad, Él los deja a ellos. Nos recuerda entonces, número uno, que Dios confía en nosotros, hermanos míos. Si Dios nos permite vivir una situación difícil, Él confía en nosotros. Confía en que tendremos fe, confía en que sabremos hacer lo que nos toca hacer. Confía en que ya nos dio inteligencia, ya nos dio sabiduría. De hecho, cuando le pedimos a Dios y le decimos, Señor, hazme inteligente, pues ya te hice inteligente y te hice lo que te hice y esto es basta, eso es bastante. Solo úsala. Cuando le pedimos a Dios que nos ayude a ser inteligentes, la verdad es que no, lo que debemos pedirle a Dios es, pues ganas o no sé qué para usar nuestra inteligencia, pero esa ya nos la dio, esa ya la tenemos. Se durmió para dejar a ellos la travesía en sus manos, les reconoció como experimentado navegante, les dio su lugar, esperó en ellos, puso en su vida en sus manos. Lección. ¿Qué lección sacamos de esto? Hagamos lo que nos toca hacer. Desarrollemos nuestras habilidades. Honremos al que nos entregó dones para que los ministremos. No pidamos al Señor que haga lo que nos toca a nosotros, hagámoslo nosotros. Una guitarra no se puede poner de rodillas y decirle al Señor, Señor, hazme una guitarra, pues ya eres. Mi gente me cuida, mi familia me cuida, mi esposa me cuida, mis hijos me cuidan. Y como soy el viejito de la casa, ya lo dije, pues resulta que me cuidan. Y me dice, incluso mi hijo, Eli, me dice, ayer hablé con él, desde allá de donde él está, en Waco, Texas, Estados Unidos, y me dice, papá, tranquilo, no te canses tanto. Porque me ve que grabo de todo, Minuto de Eternidad, cuento para los niños, y ayer les conté 2 capítulos del cuento porque no se aguantaban y yo tampoco me aguanté, y un mensaje en la noche y otra vez en la madrugada el devocional. Ahora mismo estoy con ustedes y entonces me dicen, papá, bájale, no te canses tanto, pero le dije a mi hijo, no te preocupes, no te aflijas, no me canso más de no hacerlo. ¿Por qué? Porque es lo que hago, porque es lo que sé hacer. Aquellos eran navegantes, pues que navegaran. Y los que eran remeros, pues que remaran. Y los que sabían de pesca, pues que pescaran. Era su habilidad, que hagan eso. Hermanitas preciosas, a las hermanas de nuestra iglesia, Fuego Nuevo, y otras hermanas también de Mujeres Victoriosas y de Mujeres Oreva. Algunas de ustedes en ocasiones vienen conmigo, pastor, es que yo soy vieja, no puedo hacer lo que hacía antes. Ore por nosotros, ore.
Yo sé que ustedes, algunos de ustedes son mujeres de oración. Oren, oren, vivan ese ministerio, es lo que les toca hacer. El Señor, cuando nos permite vivir situaciones difíciles de la vida, nos recuerda que confía en nosotros. Nos recuerda que nos dio habilidades y quiere que las pongamos en práctica. Así es que sí, hermanos míos, hagamos lo que nos toca, desarrollemos nuestras habilidades, honrémoslo, honremos al que nos entregó los dones, ministrándolos. Así dice, ¿no? Así dice. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No pidamos al Señor que haga lo que nos toca a nosotros. Ahí los discípulos tenían que hacer lo suyo. ¿Y qué hicieron? Pues navegar y buscar salvarse por sus propias fuerzas de la tormenta. No podían salvarse del pecado, pero sí de la tormenta con su esfuerzo. Preguntas pertinentes para este primer punto. ¿Qué tanto seguimos las instrucciones de Dios en su palabra? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto estamos haciendo en el reino de Cristo con nuestras habilidades, las habilidades que nos dio? ¿Obedecemos a Dios? ¿Lo obedecemos? ¿Tenemos pasión por seguir su palabra o nos cuesta mucho trabajo seguir su palabra? ¿Tenemos razón? ¿Tiene razón Dios en esperar que hagamos lo que nos toca? Porque aquí estoy diciendo que Él confió en ellos como confía en nosotros cuando nos permite vivir situaciones difíciles. ¿Tiene razón Dios en confiar en nosotros? Y ya sé, podemos ponernos muy humildes y decir, no somos confiables porque Él es fiel aunque nosotros seamos fieles. Oiga, espéreme, no es la actitud correcta de responder a esto. No. Debemos decirle, sí, Señor, voy a hacer lo que me toca. Y usted dice, no, es que yo soy muy humilde porque eso no es humildad. Humildad viene de humus, que tiene que ver con suelo, tiene que ver con poner los pies sobre el suelo, pero no ponerlos más abajo del suelo. Eso ya no es humildad, es otra cosa. Hay un ejemplo hermosísimo en la Escritura. 2 discípulos de Jesús, Juan y Jacobo, hermanos, hijos de Zebedeo. En uno de los evangelios dice que fueron y le pidieron al Señor. En otro evangelio dice que su mamita fue a pedirle al Señor, en nombre de ellos, que cuando viniera en su reino, uno de sus hijos estuviera a la derecha y el otro estuviera a la izquierda. Y Jesús los desafía bárbaramente y les dice, no saben lo que piden. Número 1, no es mío daros ese privilegio. Pero número 2, no saben lo que piden. Y luego les dice el Señor, ¿pueden beber de la copa que yo voy a beber? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo que yo os he bautizado? ¿Sabe qué está diciendo Jesús ahí? Está diciéndoles, yo voy a morir en la cruz, voy a morir. ¿Pueden hacer eso ustedes? ¿Pueden entregar su vida hasta ese grado? Les dice Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? No, Señor, somos muy humildes porque nosotros no podemos, porque tú eres más... No, ¿se acuerdan qué dijeron? ¡Podemos! Me encantan ese par de discípulos, me encantan, porque ante el desafío del Señor no salieron con esa supuesta humildad. No, Señor, dijeron, podemos. Por eso cuando digo yo aquí, tiene razón Dios en esperar que hagamos lo que nos pide. Usted y yo debemos decir, sí, tiene razón, porque sí, voy a esforzarme, voy a hacer lo que me pide, voy a obedecerlo y voy a usar mis dones en medio de cualquier circunstancia para honrarlo. Eso debemos decir, porque no es humildad anticipar el fracaso antes de llegar a eso. No, debemos de disponernos así a hacer lo que nos pide. Perdón, es que ya ven que siempre me emociono. Y lo peor es que ahora no puedo apagar el micrófono acá. Disculpen. No es coronavirus, es lloradera. Número 2. ¿Qué enseñanza, qué bendición trae esto? Nos hace entender la relación que existe entre la fe del interior y las experiencias externas de la vida. Había una tormenta en el lago. No era un mar, recuerden ustedes, se llama Mar de Galilea, pero en realidad es un lago muy grande. Había una tormenta en el lago y había otra tormenta en el corazón de los discípulos. Las circunstancias externas las circunstancias externas no modifican lo que hay en nuestro corazón, solo lo hacen evidente. Si alguien se pone de pelos por la tormenta, si a alguien se le nubla el cerebro por la tormenta y se está ahogando por la tormenta, no es la tormenta la culpable, no, es su corazón. Y la tormenta no empequeñeció su fe, no, así la tenía de pequeña. La tormenta no puso dudas en su corazón, no, las dudas ya estaban ahí. Tal es nuestra fe, tal es nuestra reacción ante los turbiones de la vida. Lección, vamos de inmediato a la lección. Fortalezcamos nuestra fe. Si no podemos cambiar las circunstancias, cambiemos entonces nuestra manera de enfrentarlas. Repito, fortalezcamos nuestra fe. Si no podemos cambiar las circunstancias, entonces cambiemos nuestra manera de enfrentarlas. Antes de ocuparnos en cambiar nuestras reacciones,
Cambiemos nuestras convicciones, porque puede ser, ya no voy a volver a reaccionar así, ya no voy a ponerme de esa manera, yo no voy a llorar de dudas, ya no voy a decir, vamos a morir todos, nunca más podremos salir de esto. No, no estoy hablando de eso. Si reaccionamos de esa manera, perdón, es que entró aquí una llamada y me quitó la atención, pero si decimos, ya no voy a hacer eso, no lo lograremos. Lo que debemos hacer es cambiar nuestras convicciones, porque nuestras reacciones surgen de nuestras convicciones, de las ideas que tenemos con respecto a la vida, con respecto a Dios, con respecto al futuro. Así que creamos compasión y viviremos con razón. Mire, déjeme, repito esta lección entonces. Son 3 cosas. Fortalezcamos nuestra fe. Si no podemos cambiar las circunstancias, cambiemos entonces nuestra manera de enfrentarlas. Antes de ocuparnos en cambiar nuestras reacciones, cambiemos nuestras convicciones y creamos compasión y viviremos con razón. Preguntas pertinentes, como hicimos en el punto anterior. Preguntas pertinentes. ¿Qué tan fácilmente perdemos la paz y nos angustiamos en medio de las dificultades de la vida? ¿Qué tan fácilmente perdemos la paz y nos angustiamos? Segunda pregunta, ¿de qué manera enfrentamos las dificultades diarias de la vida? Porque ahora tenemos una tormenta global. Esta es una tormenta global. Está en todas partes. Está desde la otra parte del planeta hasta acá y dando vueltas por un lado y por el otro. De polo a polo y del cinturón de la Tierra, que ni es redonda, por cierto, pero no importa, así la concebimos. Pero por todos lados de la Tierra hay esto, salvo en algunos países se escapan por gracia de Dios, por situaciones que tienen su explicación científica, pero también hay dificultades diarias en la vida. También hay otro tipo de enfermedades no globales que tenemos ustedes y yo. No todo el mundo se enferma de diabetes, aunque hay muchos diabetes en México, pero no todos tienen diabetes, no todos tienen Parkinson, no todos tienen cáncer, no todos se enferman de lo mismo, de reumas o del corazón y lo que sea, pero ¿de qué manera enfrentamos las dificultades diarias de la vida? ¿Qué tan bien manejamos la frustración cuando nos corren del trabajo? Cuando las cosas no suceden como nosotros esperamos que sucedan, cuando no se nos responde adecuadamente, cuando en el matrimonio, cuando en la relación padre-hijo, cuando en la relación entre hermanos, cuando en la relación en el trabajo, Dios mío, en el trabajo, con los jefes, con los empleados, con los compañeros. ¿Qué tan manejamos eso? ¿Qué tanto se nos nota por fuera las tormentas que tenemos por dentro? ¿Qué tanto nos influye la presencia del Señor para experimentar la paz? Porque aquí vemos a los discípulos que incluso recibieron una reprimenda, hombres de poca fe. ¿Qué les pasa? ¿Dónde están sus convicciones? ¿Dónde están sus ideas con respecto a mí, con respecto a la vida, con respecto al reino? ¿Qué pasa? ¿Se les olvidó? ¿Se perdieron? ¿Se acabó la Biblia? ¿Se les quemó la Biblia? No tenían Biblias, pero estoy diciendo metafóricamente. Así que, hermanos míos, en esta segunda enseñanza, ¿para qué sirven las dificultades de la vida? Nos hacen entender la relación que existe entre la fe del interior y las experiencias externas de la vida. Ante eso les propongo lo siguiente. Dispongámonos a vivir todo lo que sabemos para vivir superando las tormentas, las de todos los días y las extraordinarias. Este tiempo de encierro, este tiempo de cuarentena, que me sospecho que va a ser mucho más que 40 días, este tiempo de cuarentena, es tiempo de meditar en nuestras convicciones y fortalecerlas. Porque la manera como las enfrentamos, porque la manera, lo que nos pasa en una tormenta, nos dice cómo está nuestra fe, cómo están nuestras convicciones, cómo están nuestras ideas con respecto a Dios. ¿Qué tanto creemos lo que decimos creer? Para nosotros, para mí, pastor, predicador, esto es un reto, esto es un desafío, porque me desafía a ver, ¿de veras crees lo que predicas? ¿De veras vives lo que enseñas a otros? ¿Se acuerdan que les he contado de aquel hermano que me decía en el templo, oiga pastor, me echaba porras, disculpen que cuente esto, pero me echaba porras y me decía, oiga pastor, es que usted me encanta cómo predica? Y luego me dice, es que usted predica como si lo que dijera fuera cierto. Y yo le decía, pues es que es cierto, lo que predico es cierto, ¿qué le pasa? ¿Por qué me dice eso? Es que lo que predico es cierto. Y se lo decía con tanta vehemencia, porque me preocupaba su idea, que él me decía, no, sí, mire, otra vez, lo está diciendo como si fuera cierto. Ya dije, no, pues está bueno, no tengo manera de explicarle, pero ¿sabe qué? Que yo predique como si lo que dijera fuera cierto no es suficiente. No, que yo viva. Yo debo vivir como si lo que predico fuera cierto. Porque es cierto. Entonces, especialmente a los predicadores como yo nos desafía, pero a todos, no me eche la viga a usted nada más a mí, a usted también. Por eso le propongo, dispongámonos a vivir todo lo que sabemos para vivir superando las tormentas, la de todos los días y las extraordinarias. Y tercer lugar, la tercera enseñanza es que las dificultades de la vida
como ahora esta del principito valiente este, porque ahora resulta que trae corona, nos desafía a ubicar nuestra fe. Nos desafía a ubicar nuestra fe. Explico eso. Les pregunto con sinceridad, porque ellos necesitaban encontrar su fe. Les leo otra vez esa parte del texto. Maestro, maestro, que perecemos, dice versículo 21, segunda parte. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? O sea, ¿no está interesante la pregunta? ¿Dónde está vuestra fe? No sé, es como los Boy Scouts. Vamos de campamento y ya es de noche, ya es tarde y estamos en la fogata cantando, Kumbaya, Señor, Kumbaya, o cantando alguna de esas canciones de fogata, de Boy Scouts, o de Scouts, perdón, ya ahora ya no se dice Boy Scout porque ya eso es racista, ¿cómo se dice? Eso es misógino, es machista decir Boy Scout, porque ya hay Scout niñas, entonces perdonen, los Scouts. Y estamos ahí en la fogata de Scouts y ya nos vamos a dormir y entonces el aquela, o somos lobatos, o el jefe de la manada, o lo que sea, o el de la tropa, si es el jefe de los más grandecitos, dice sus sleeping, saquen sus sleeping, y Pepito dice, sleeping, ¿qué es eso? Su bolsa de dormir. Ah, había que traer bolsa de dormir. ¿Qué, no iban a dar catre? ¿Qué, no iban a dar cobijas? O sea, me encanta cómo el Señor les dice, ¿dónde está vuestra fe? A lo mejor alguno hizo así como que se buscó en las bolsas así, aunque traían túnica, ¿verdad? Se buscó en la alforja. A ver, ¿dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? Creo que la dejé en el buró. Se me hace que la dejaste en el Uber y ya se te fue. Háblale. ¿Dónde? Perdonen que lo haga así para hacerle entender el asunto. ¿Dónde dejaron la fe? Les dijo Jesús. Pero me parece que más bien está preguntando lo siguiente el Señor. Pues ¿en dónde pusieron pues la fe? O sea, ¿en dónde descansan? Como diciéndoles, ¿en qué confían? Les preguntó con sinceridad porque ellos necesitaban encontrar su fe. Los desafió a probar su disposición para confiar. ¿De veras van a confiar en mí? Les hizo un examen práctico. La tormenta fue un examen práctico. Les ayudó a crecer en el discipulado. Ellos tenían que descubrir si estaban confiando en su habilidad para navegar, si estaban confiando en la barca y la madera de la que estaba hecha, si estaban confiando en su conocimiento de la naturaleza, de las olas y del mar, si estaban confiando en su habilidad para nadar, o si estaban confiando en Él en ese momento. Ese fue el asunto. Ahora, no, si usted dice, qué tipos, espéreme, ellos no sabían lo que usted y yo sabemos de Jesús. No, Señor, ellos no sabían todo lo que sabemos de Jesús. De hecho, cuando Él calma la tormenta y ellos dicen, ¿qué? Se sorprenden porque ellos no sabían que Él pudiese calmar los vientos y el mar. Usted y yo sí sabemos. Si usted y yo nos ponemos como ellos, llenos de angustia y demás, de verdad, sí estamos regándola más que ellos, porque usted y yo sí sabemos que Él puede calmar las tormentas. Y usted y yo sí sabemos que Él le puede decir a Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió. Usted y yo sí sabemos eso, no solo porque dice la Biblia, también porque lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Me sanó de mi corazón, sanó mi vida, me rescató y me ha dejado seguir siendo pastor otros 18 años, porque hace 18 años o tal vez 19 pude morir. Así dijo la doctora, así le dijo la doctora a mi esposa cuando yo me levanté porque no quería estar acostado y nos regañó y dijo, Señor, usted debe estar acostado, entienda, no puede pararse, usted está grave, su corazón está grave, las arterias coronarias están tapadas. Usted, están discutiendo los doctores si le van a hacer un cateterismo, una angioplastía, no saben porque usted puede quedarse en la plancha, que no entiende, me regañó, de esas doctoras muy lindas que hay en el mundo. Dijo, usted puede, si le hacen un cateterismo, aún ahí puede quedarse porque es delicado un cateterismo. Y sus arterias coronarias están tapadas, que no entiende, se puede morir en la plancha. Uy, mi esposa, yo vi que mi esposa, y aquí la tengo preciosa, comenzó a llorar por dentro para que yo no la viera, pero yo sé cuando llora por dentro y cuando llora por fuera. Yo también no quería llorar delante de ella para no a entristecerla. Y Dios hizo un milagro en mi vida.
Si hizo ese milagro en mi vida, ¿no lo va a hacer ahora? Y si ahora no lo quiere hacer, pues ya me quiere allá, pues voy con todo. Pues que me vayan preparando la casa morada esa. Porque no dijo el Señor, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces son moradas, ¿no? Perdón, estoy bromeando, ya sé. Eso dice moradas de morada, de casa. Estoy bromeando. Nomás aquello de que son moradas es una broma bíblica. Ya sé que vayan preparando mi casa, que vayan preparando mi llave. Porque quiero pasar un buen rato disfrutando de la presencia de mi Señor. Porque si Él quiere eso, pero si no quiere eso, así me dé un beso. El chino que empezó con la epidemia y Dios no quiere, pues no quiere. Es decir, ¿en dónde está puesta nuestra fe? Acuérdese, no vaya por este punto a decir usted, entonces me salgo a la calle. No, acuérdese lo que dijimos en el primer punto, que Dios confía en nosotros y nos dio habilidades para hacer lo que nos toca hacer. Entonces hagamos lo que nos toca y nos toca no salir a la calle a menos que sea necesario, y nos toca lavarnos las manos muchas veces y nos toca cuidarnos y nos toca vigilar nuestro andar. Eso nos toca porque Dios confía en nosotros. Entonces no va a salir que por este punto se salió ahorita usted a la calle. No. Sin embargo, sí tiene que ver con en dónde pongo mi fe, en quién confío, dónde está depositada mi fe. Así es que nos desafía a ubicar nuestra fe. Lección. Aquí está la lección. Tomemos una decisión respecto al objeto de nuestra fe. ¿En quién o en qué depositamos nuestra confianza? Josué 24:15 nos da un excelente ejemplo para usted y yo responder a esto. ¿Se acuerdan? Es famosísimo este texto. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en este caso el burro por delante. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión. La fe es una decisión. ¿En dónde voy a depositarla? Aceptemos las dificultades como oportunidades para mostrar nuestra fe. No huyamos de las tormentas. Mejor aprovechemos la oportunidad para crecer. Seamos discípulos creciendo cada día. Así que tengo un desafío, hermanos, para todos nosotros. Aprendamos la lección. Donde Él está, hay paz. Donde Él está, hay paz. Cuando hay tormenta, la diferencia no es qué tan fuertes son los vientos. La diferencia no es qué tan cercano estamos al peligro. La diferencia no son los algoritmos que hacen los científicos sobre la ciencia médica. La diferencia está en si está Él o no está Él ahí. Y si no está Él con nosotros, sí estamos perdidos, sí estamos fritos, sí estamos como para llorar de angustia, sí está. Pero si está con nosotros, entonces confiemos. Se llenaron de temor reverente ante el milagro, porque dice que tuvieron temor, pero era un temor reverente. Se sorprendieron de la naturaleza del Señor. Conocieron al Señor por experiencia personal. Ahora no solo era teoría, sino experiencia personal. Descubrieron su poder y autoridad sobre los mares, sobre los elementos. Y se decían unos a otros, dice el texto, y se atemorizaron y se maravillaron. Por eso digo que era un temor reverente, porque era un temor pero con maravilla. Era un temor maravillado. No era miedo, no, era un temor maravillado. Y luego dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? El hermano Josh McDowell, que escribió el libro Evidencia que existe un veredicto, ahora se llama la nueva edición, Más evidencia que existe un veredicto, pero él escribió otro libro que es como una especie de resumen o esa versión, pero para personas no eruditos en ciertas cosas, que se llama Más que un carpintero. Y les pasó eso a los discípulos, descubrieron que Jesús era más que un carpintero. Es decir, descubrieron su poder y autoridad sobre los elementos. Lección para todos nosotros como final. Seamos creyentes, no solo simpatizantes de la fe. Seamos discípulos y no solo creyentes religiosos. Experimentemos la fe cada día y no solo aprendamos historias de la fe de otros. No solo, repito ese punto, experimentemos la fe cada día y no solo aprendamos historias de fe de otros. Naveguemos en paz por la presencia del Señor a pesar de las tormentas. Un agricultor pidió a Dios el poder de controlar la naturaleza. Y Dios le concedió ese poder. Después de sembrar su tierra, ordenó la lluvia.
Luego ordenó el sol. Otra vez ordenó más lluvia y otra vez el sol. Esperaba tener un resultado extraordinario. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, se dio cuenta que no había nada que recoger. Era un fracaso. Le preguntó a Dios, ¿por qué? Y el Señor le respondió, pediste sol y agua, porque era lo que te parecía más adecuado, pero olvidaste pedir una tormenta. La tormenta remueve la tierra, recoge la basura, ahuyenta las aves que se comen los frutos en flor, mata las plagas y permite que las plantas se fortalezcan en el vaivén de los vientos. Si pides solo lo que te gusta, jamás obtendrás resultados de tu esfuerzo. Debiste pedir un poco de viento, un poco de tormenta, y no lo hiciste. Ahora les digo en conclusión, no busquemos tormentas. Ellas vienen solas, no hace falta buscarlas, pero aprendamos de ellas. Crezcamos, seamos mejores y vivamos como los discípulos que el Señor anhela que seamos. Oremos. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir con mis hermanos estas enseñanzas, Señor, estas enseñanzas creo que conocidas, pero que hoy hacen tanta falta a nuestra vida otra vez. Ayúdanos, Dios, a vivir esta situación en paz, porque tú estás en nuestra barca, porque tú estás, el que controla las tormentas, el que ordena los vientos y el mar, también puede ordenar a los virus, también puedes ordenar a lo que sea, y te obedece. Dios bendice a mis hermanos y hermanas. Lleva paz, Señor, a todos los hogares, a todos los lugares a donde ahora están conectados conmigo, Señor, lleva paz, por favor, al mío también, y al de mi hermano, y al de mi hermana, y al de ese joven, y al que está oyendo solamente el mensaje, y al que lo va a ver más tarde. Señor, lleva paz a nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.